Sean bendecidos todos esta mañana. Todos somos de casa, así que hoy vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. Dios tiene una palabra para nosotros. ¿Cuántos saben que Dios tiene una palabra para nosotros? Amén. Amén. Y la misericordia de Dios es tan grande que en medio de toda circunstancia adversa hemos podido ver la mano de Dios. Y yo quisiera hablar esta mañana de dos cosas que, son dos cosas que se vuelven una porque son inseparables y no puede dividirse, siempre caminan juntas. Y el tema de esta mañana, no sé si ya estamos en línea, ¿sí? Ok, entonces el tema de esta mañana, una bendición para todos los que están conectados en Facebook y más tarde en YouTube, y que tengas un día bendecido, una noche bendecida, dependiendo en el momento que estás oyendo esta transmisión. Queremos bendecirte desde Casa de Adoración aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México. Así que te enviamos una bendición muy grande. El tema de esta mañana es una fe que agrada. Y ese tema me estuvo dando vueltas durante la semana, y especialmente el martes o miércoles Dios me habló acerca de esto. Y quiero esta mañana, más que predicar, enseñar. Quiero enseñarle cómo es que nosotros debemos de caminar en nuestra vida cristiana. La religiosidad nos ha enseñado a una lista de cosas que debemos de cumplir, y nosotros las vamos palomeando y nos vamos autocondenando cuando no las cumplimos, porque la religión es lo que tiene. La religión no solamente te enseña a agradar a Dios, sino que la religión te enseña también a condenarte a ti mismo y a los demás. Es el problema de la religión. La religión no solamente da leyes, sino que también las critica y las señala. Por ejemplo, para alguien en algún momento el usar color en el cabello, voy a poner un ejemplo, usar color en el cabello era pecado, y la religión te lo enseña, pero no solamente lo enseña, sino que lo condena cuando lo ve a alguien más. Así es la religión. Entonces se vuelve una persecución y se vuelve una vida no solamente afanosa en el buen sentido de la palabra, hasta cierto punto es bueno. En el buen sentido de la palabra se vuelve una vida afanosa el querer agradar a Dios. Andamos siempre buscando agradar y obedecer a Dios. Y yo no estoy diciendo que eso es malo, al contrario, eso es muy correcto. Pero se vuelve una vida de rituales y de liturgias para poder llegar y agradar a Dios. Y eso lo podemos simplificar con la palabra obediencia. Y cuando nosotros estamos queriendo obedecer todo el tiempo a Dios, buscamos en todo momento, gracias, buscamos estar obedeciendo a Dios en todo momento, pues es algo bueno, ¿no? Yo creo que nadie de nosotros puede decir que buscar la obediencia es buscar algo negativo. No, al contrario, buscar la obediencia es algo muy positivo, porque a través de la obediencia Dios nos bendice. Amén. A través de la obediencia Dios nos bendice. Entonces, pero hay algo que quiero enseñar esta mañana, y es que antes de la obediencia, nosotros buscamos siempre obedecer, pero antes de la obediencia está la confianza. Yo sé que esta palabra que Dios te va a dar hoy es una palabra que te va a ayudar muchísimo a obedecer a Dios y a agradar a Dios. Y no solamente agradar a Dios, sino agradar a todo tu entorno. Y te vas a convertir en una persona
conscientemente obediente. Porque si hablamos de Deuteronomio 28, ahí están las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Y las bendiciones de la obediencia siempre van a ser muchas. Si se dan cuenta, muchas veces que predico, uno de los puntos que siempre encuentro en cualquier tema es la obediencia. Pero antes de la obediencia está la confianza. Para los que escriben o los que tuitean, la obediencia es la evidencia de la confianza. Y voy a ir poniendo ejemplos. Yo tengo un amigo, pastor, que es médico. Él es el doctor Halmar Juárez. Y yo vivo aquí en Monterrey y él vive en Guatemala. Y cuando yo me siento mal, yo consulto con él a distancia. Una, para que no me cobre. Y dos, porque siempre me contesta muy rápido. Entonces cuando yo lo consulto a él, él siempre me da instrucciones y yo hago exactamente lo que él me dice que debo de hacer. Entonces él viene y me dice: ok, compadre, porque así me dice. Ok, compadre, me dice. Bueno, nos decimos compadre o siervo. Entonces me dice: ok, compadre, lo que tenés, me dice, es tal cosa. Debes de ir a comprar tal medicina. Si no la encontrás en México, busca el componente y compralo, y te vas a tomar cada 8 horas. Entonces yo cuelgo con él y me voy inmediatamente, compro la medicina y la tomo exactamente como él me dice que la debo de tomar. Entonces usted puede decir: qué obediente. O sea, yo obedezco literalmente lo que el doctor me dice. Pero ¿por qué lo hago? Porque confío en él. Tengo una confianza en él, que si él me dice no es nada grave, yo le creo. Si lo veo preocupado en su cara, es porque estoy a punto de morirme. Sí, porque o sea, nada es grave. Entonces, mi obediencia a lo que él me dice se basa en la confianza que yo le tengo como doctor. Ok. Entonces, cuando yo obedezco es porque confío. Y la religión y nosotros mismos nos hemos obligado a obedecer, a obedecer, a obedecer. Tienes que obedecer, tienes que obedecer. Pero no hemos entendido que la obediencia es la evidencia de la confianza. Entonces, los que toman nota. Entonces, cuando un hijo no me obedece, es porque a lo mejor perdió la confianza en mí. Entonces, como papás, nosotros buscamos: es que me tienes que obedecer. ¿Por qué? Porque soy tu papá. Entonces vengo yo y lo obligo a obedecerme. Él tal vez va a hacer lo que yo le estoy diciendo que haga, pero él realmente no me está obedeciendo. Simplemente está siguiendo un mandato, está siguiendo una orden. Pero cuando yo veo que mi hijo no me obedece por algo que yo le estoy diciendo que debe de hacer, yo debería como papá decir: a ver, si la obediencia es la evidencia de la confianza, podría ser que mi hijo me perdió confianza, por eso ya no me obedece. Mujeres, están sujetas a vuestros maridos. Porque hay mujeres que nunca evidencian una obediencia, una sumisión al esposo. Y yo voy a usar
Yo voy a usar mi teléfono como mi corazón. O ven, mi amor, si quieres vente para acá para que te puedan ver los de Facebook. Digamos que este es el corazón de Lisa. Y Lisa, llegamos a enamorarnos. Pero para que Lisa pueda entrar bajo la sumisión o bajo la autoridad de un esposo, ella tiene que primero, antes de entrar en una sumisión, bajo una cobertura, bajo una sombra de autoridad, porque ese es el hombre para la mujer, ¿sí o no? ¿Quién es la cabeza de la mujer? ¿Y quién es la cabeza del hombre? Cristo. Ok, entonces la mujer se cubre, pero para que ella pueda entrar en esa autoridad, ella tiene que hacer algo. Ella tiene que confiarme su corazón. Si ella no me confía su corazón, entonces ella nunca va a poder obedecer lo que la cabeza está teniendo como dirección de parte de su otra cabeza, que es Cristo. Entonces ella me quita el corazón cuando desconfía de mi autoridad. Porque cuando desconfía de mi autoridad es porque podría estar viendo que yo exijo, yo ordeno, pero cuando Dios me habla, yo no obedezco y yo no tengo la misma sumisión que exijo que ella tenga. No sé si me estoy dando a explicar. Entonces ella dice, a ver, entonces tú quieres que yo obedezca lo que tú dices, pero tú no le obedeces a tu autoridad, que es Cristo. Entonces, a lo mejor no lo decimos, pero sí lo pensamos, sí lo analizamos y lo juzgamos, y por eso actuamos. Entonces ella no se atreve a darme su corazón. Entonces yo estoy peleando, es que tienes que hacer lo que yo digo, es que tú no me respetas, yo soy el líder de la casa, yo soy la autoridad de la casa, es que tienes que hacer. Miren, la obediencia es una rendición voluntaria del corazón, pero porque confía. Cuando tú ves desobediencia, lo que estás viendo realmente es desconfianza. Cuando no confiamos, no obedecemos. Gracias, mi amor. Miren lo que dice Hebreos 11:6. Se lo voy a leer en la NTV. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad. Yo me puse a pensar. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es realmente lo que Dios quiere decir en este versículo? Entonces me fui a la TLA, traducción del lenguaje actual, y mire lo que dice, cómo lo dice la TLA. Los que están en Facebook lo pueden ver. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Así traduce la oración. Sin fe es imposible agradar a Dios. La traducción lenguaje actual dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Entonces, cuando yo confío en alguien, le obedezco, sigo sus consejos y sus instrucciones se convierten en mis acciones. Entonces, ¿sabe por qué nosotros a veces no obedecemos a Dios? Porque no estamos confiando en Dios. Porque habría que ser determinado en confiar en Dios para que yo pueda hacer exactamente lo que Dios me está diciendo. ¿Por qué? Porque confío tanto en Dios que no dudo de Él. Entonces lo que Él me dice va a ser bueno para mí.
Porque yo confío que Dios es bueno. Porque el que busca a Dios crea que le hay. Porque a veces oramos, cantamos, adoramos. Mire, lo voy a decir de la manera más cordial posible, pero a veces adoramos a Dios como que no estuviera frente a ti. A veces adoramos a Dios como que el que está frente a nosotros es el grupo de alabanza y no es el Señor. Entonces adoramos de manera distraída, estamos pensando en otra cosa y nos olvidamos que frente a nosotros está el Señor, Dios Todopoderoso, que merece toda la gloria y toda la honra. Entonces eso sería una falta de respeto estar pensando en los frijoles y en lo que voy a comer cuando tengo frente a mí al Rey de Reyes y le estoy diciendo que este tiempo es para Él. Porque buscamos a Dios, pero a veces creemos que no existe. Entonces a Dios no le gusta, dice la TLA, que no confiemos en Él. Entonces nos preocupamos mucho en obedecer cuando la raíz que fortalece la obediencia es la confianza. ¿Sabe qué hay? Donde hay un chorro de gente desobediente, hay un chorro de gente desconfiada. ¿Por qué se rebela el pueblo cuando no confía en su gobierno? ¿Por qué se rebelan los hijos? Porque ya no confían en los padres. ¿Por qué se rebela el hombre delante de Dios? Porque no confía en Dios. Entonces, cuando a veces solo buscamos obedecer, nos mecanizamos. Entonces hay mucha gente que fue perfecta en la ley y Jesús les dijo: hipócritas. El joven rico, he hecho todos los mandamientos, y le dice Jesús: de verdad has hecho todo, pero solo te falta una cosa. Le dijo: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Y dice que él se levantó triste y se fue. Déjeme decirle, hay 633 leyes en el judaísmo, 633, y Jesús le dijo a este muchacho que lo había cumplido todo. ¿Cómo es posible que la siguiente orden, porque hubo una orden más, le dijo: vende todo lo que tienes? Eso no lo hizo. Si tú imagínate que tú has hecho 633 cosas, vas a decir: pues una más, pues la hago, porque lo que quiero es agradar a Dios. Lo que pasa es que él no pudo ir a vender todas sus cosas y dárselo a los pobres, porque su confianza no estaba en Dios, estaba en el dinero. Pero ¿dónde se basa la confianza? En el amor. Predicamos de obediencia, pero deberíamos de predicar más de confianza y deberíamos de predicar más de amor, porque el que ama confía y el que confía obedece. Lo voy a volver a decir: el que ama confía y el que confía obedece. Diga conmigo: el amor genera confianza. Cuando dejamos de obedecer es porque hemos dejado de confiar. Cuando dejan de obedecernos es porque dejaron de confiar en nosotros. Cuando yo dejo de obedecer a Dios es porque estoy dejando de confiar en Dios. Pero cuando me dejan de obedecer a mí es porque están dejando de confiar en mí. Entonces nosotros hemos pasado toda la vida queriendo corregir la obediencia, cuando lo que deberíamos de corregir es la confianza. Y hay gente que no confía porque no ama.
Amén. El padre que ama, ¿qué dice la Biblia? ¿Ah? Corrige. Entonces, ¿pero qué va primero? Ama. ¿El padre qué? Ok. ¿Qué va primero? El amor. Y después va la corrección. Pero hay papás que primero corrigen para mostrar amor. No, no. El que ama, corrige. Porque el que ama tiene autoridad. Porque el que ama confía. Porque el amor genera confianza. Y la confianza genera obediencia. Entonces hemos buscado obedecer a Dios y peleamos con nosotros mismos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que terminamos siempre desobedeciéndolo. Entonces diga conmigo: la confianza genera obediencia. Hay instrucciones de Dios que son bien difíciles de obedecer, pero solo con confianza las vamos a poder hacer. Usted se acuerda, voy a leer un pedacito nada más. ¿Se acuerda del pueblo de Israel dándole vueltas a las murallas de Jericó? Voy a leer el versículo 5. Eso está en Josué 6. Dios le está dando las instrucciones. Y en la última parte de la instrucción, que es lo que quiero resaltar: cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar a la ciudad. Los muros de Jericó eran prácticamente como la muralla china. Se podía caminar sobre la muralla, sobre el muro. No era una pared, o sea, era una muralla. Prácticamente uno podía caminar sobre los muros de Jericó, rodeaba toda la ciudad. Y la estrategia que Dios le da a Josué, le dice: no vayas a pelear de frente, solo rodea durante 7 días. Y el día 7 dale 7 vueltas. Y cuando terminen la 7ª vuelta, se va a escuchar el chofar, un sonido prolongado, y todo el ejército va a gritar y las murallas se van a caer. Cuando nosotros lo leemos, se nos hace glorioso porque ya sabemos que las murallas se cayeron. Pero ¿qué hubiera pasado si a nosotros nos hubieran dado esa misma instrucción antes de ver una muralla caerse de esa forma? ¿Lo hubiéramos hecho? ¿Alguna vez Dios te ha dado una instrucción tan ilógica como darle vueltas a una muralla y creyendo que con gritarle se va a caer? ¿Alguna vez Dios te ha dado alguna instrucción ilógica? Creo que muchas veces, ¿no? Imagínate que a veces Dios te pide que des algo cuando tienes poco. Y tú dices: ¿cómo? O sea, en lugar de darme, me pides. Te está pidiendo algo ilógico. Pero mira lo que dice Hebreos 11:30. Hebreos 11:30 dice: fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. A ver, te lo voy a poner aquí. Según Hebreos 11:30, Beto, según Hebreos 11:30, ¿cuál fue la razón por la cual las murallas de Jericó se derrumbaron? Por la fe. Fue por la fe. Entonces no fue por la obediencia. Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Entonces, ¿cuál fue la razón según Hebreos 11:30? Por la fe. La fe. No fue la obediencia. ¿Y saben qué significa fe?
confianza. La fe es confiar. Entonces Dios le da una instrucción ilógica, pero ellos la hicieron no porque obedecieron, sino porque confiaron, porque la confianza genera obediencia. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros hemos desobedecido? Porque solo queremos obedecer sin confiar. Si a mí Dios me dice, dale este teléfono al hermano Saúl, entonces yo batallo porque es el único teléfono que tengo y no tengo planes de andar comprando otro ahorita. Entonces, ¿cómo hago? Yo quiero, entonces estoy razonando mi obediencia cuando yo debería de escuchar de esta manera. Dios me dice, regálale este teléfono al hermano Saúl. Entonces yo no mecanizo mi pensamiento a la obediencia, sino a la confianza. Yo digo, a ver, si Dios me está pidiendo algo, es porque me va a dar algo mejor. Entonces yo confío en ti, Dios. Ay, qué buena onda, si me pediste esto, porque me vas a dar algo mejor. Claro que se lo doy y se lo entrego. Porque mi forma de razonar, de interpretar una instrucción, no es para ejecutarla, sino es para confiar en Dios. Le voy a poner otro ejemplo. El Señor nos dice, diezmen, y ustedes dicen, ay, pero no me alcanza. Porque lo interpretas conforme a la obediencia. Pero si lo interpretaras conforme a la confianza, dirías, si Dios me está pidiendo algo, es porque Él quiere mostrar su gloria. Entonces, claro que lo voy a hacer. Por eso es que hemos vivido mecanizados a obedecer, 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 obedecer. Y por eso es que Hebreos 11:6 dice, sin la fe es imposible agradar a Dios. Porque cuando yo confío, yo obedezco. Pero a veces obedezco sin confianza. Entonces cuando obedezco sin confianza, es como aquellos niños. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez en su vida con sus hijos, que a sus hijos los obligó a venir a la iglesia. Por ejemplo, yo hubo una temporada donde Daniela, tenían 12, 13 años más o menos. Daniela tenía esa edad 13, entonces Febe tenía 9 años más o menos, y se paraban en las reuniones y así, y se sentaban. Entonces yo estaba adorando, o Lisa estaba adorando, y las volteábamos a ver, le decíamos, párate, y estaban así. Y cuando nos subíamos al carro, empezaban a cantar y a cantar a todas las de Disney y las de High School Musical. Entonces yo le decía, ¿cómo es posible que canten esas y en la iglesia no quieren cantar? ¿Alguna vez a alguien le pasó de que trajo a la fuerza a su hijo a la iglesia? A veces los ves ahí parados, pero ellos no están aquí. Dices, me puedes traer a la iglesia, pero yo no quiero estar en la iglesia, y voy a estar ahí, pero a la fuerza. Bueno, a veces nosotros estamos obedeciendo de esa manera, simplemente por el acto de hacerlo, pero no por el acto de confiar. A veces estamos obedeciendo a Dios. A veces Dios nos dice, arrodíllate, póstrate, y tú dices, me postro, pero en mi mente estoy parado. Lo vemos como una obligación, no como la expresión de mi confianza. Oiga esto. Le estoy dando buenos tweets, para que lo suba ahí a Twitter. La obediencia sin confianza es esclavitud. Entonces Israel pudo marchar porque confió, no porque obedeció. Porque el que confía obedece.
¿Saben cuántas veces Dios me ha dicho que me tire a albercas vacías? Y me dice, tírate y de cabeza. Y yo le digo, pero no tiene agua, que te tires. A veces me ha empujado y otras veces voluntariamente. Y donde estoy a punto de estrellarme, ¡fum!, se llena la alberca de agua. Y lo que parecía una tragedia se volvió en una experiencia de fe gloriosa. Porque hemos hecho cosas. Mire, yo no le puedo contar muchas cosas a usted. Hay cosas que no se las puedo contar. Pero Lisa y yo hemos hecho cosas que cuando las recordamos, le juro que yo digo, jamás lo vuelvo a hacer. Qué locura, de veras. O sea, ¿en qué momento? Solo le voy a contar una, que esa sí se la puedo contar. Es que hay unas que no se las podemos contar. Hay unas que no se las podemos contar. Le voy a contar una nada más. Una vez me moví de país con 3 hijos, con esposa, y llevaba 2.50 pesos en mi bolsa, un quetzal. Y así llegué a Guatemala con un quetzal en mi cartera. Ni para comprarme una botella de agua en el camino. Pero simplemente era Dios el que nos había dicho que nos fuéramos. Y lo hicimos. Y en esa temporada, ese año que estuvimos en Guatemala, mis hijas tuvieron una experiencia con Dios. Nosotros fuimos sanados y conocí un evangelio que no conocía, porque simplemente obedecí. No, simplemente confié y por eso obedecí. A ti y a mí no nos hace falta obediencia. A ti y a mí nos hace falta confianza. Y le voy a poner otro ejemplo y ya voy terminando. El rey Acab era el esposo de Jezabel. Malo, uno de los peores reyes de Israel. Malo. Y quería matar a Elías. Y en Primera de Reyes 18, versículo 1 y 2, Elías está escondiéndose porque el rey Acab le quiere dar cuello, porque le fue a profetizar una sequía. Israel estaba en una sequía terrible y Acab le echaba la culpa pues a Elías porque él había dado la palabra. Más tarde, durante el 3er año de la sequía, 3 años de sequía, el Señor dijo a Elías: preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver al rey Acab. Imagínate, el rey Acab lo quiere matar y él recibe una palabra de Dios y Dios le dice: preséntate ante el rey Acab. Pues cualquiera de nosotros hubiera dicho: pues ni menso que me voy a ir a poner ahí. ¿Cómo vas a creer que voy a irme a parar enfrente del rey que me quiere matar y que tiene toda la autoridad de decirle a cualquier soldado: mátenlo? Pues me mata. Y no veo, entre el versículo 1 y el versículo 2, no veo nada de discusión. Le dice: preséntate ante el rey Acab y dile. Y el versículo 2 dice: entonces Elías fue a ver al rey Acab. Punto. Una obediencia inmediata. Pero ¿por qué se atrevió a obedecer tan claramente a Dios? Porque Elías confiaba en Dios. Porque Elías sabía que si Dios era el que lo estaba poniendo en esta situación, no era para que lo mataran, sino para que diera una palabra de vida. Porque a través de esa presentación delante del rey, citó a todos los profetas de Baal, y ustedes ya conocen la historia, los termina matando. Y al final del capítulo 18 llovió. Entonces la obediencia trajo lluvia.
Pero, ¿por qué? Porque Elías conocía a Dios. Por eso podía confiar en Dios. Hay cosas que tú y yo no hemos hecho, que Dios nos está diciendo que las debemos de hacer, y tú no las quieres hacer porque no estás confiando en Dios. Pero es que me voy a presentar ante la muerte. Si Dios te está llevando, Dios te va a proteger. Elías sabía que si se presentaba delante de Acab, de hecho cuando Acab lo ve, le dice: ah, tú eres el revoltoso. Y Elías le contesta: no, el revoltoso eres tú y toda tu familia, le dijo, porque quitaste todos los lugares de adoración y ahora sigues a Baal y a la diosa de Acera. Así que te ordeno, le dijo, que cites a todo el pueblo y que traigas a todos los profetas de Baal. Elías le dio orden al rey. Y si ustedes leen la historia, creo que es el versículo 18, el rey le obedece, Acab le obedece. Porque cuando tú estás dirigido por una palabra de Dios, Dios te protege, te cuida y te respalda. Pero lo que pasa es que siempre mecanizamos religiosamente: obedecer, 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 obedecer. ¿Tú vienes a la iglesia por obediencia o por confianza? ¿Ah? ¿Tú vienes a la iglesia para tener tu alma quieta y sosegada, o vienes porque necesitas aumentar en tu fe y en tu confianza a Dios? ¿Tú honras a Dios porque confías en Dios o porque tienes que obedecer a Dios? La obediencia sin confianza es esclavitud. Entonces hay mucho que trabajar con esta verdad. Entonces hay que voltear a ver a la gente que no nos obedece y decir: a lo mejor mi liderazgo, mi paternidad, ya no confían en ella, por eso no me obedece. Sí, claro. Qué increíble que Dios estuvo hablando conmigo también esta semana todo esto. Y consta que no nos ponemos de acuerdo en lo que va a predicar, ni sabía de qué iba a predicar. Y ponía una carga en mi corazón por compartir esto y no hallaba cómo, en qué momento lo iba a hacer, ¿no? Pero ¿saben qué? Muchos de nosotros hemos estado sufriendo ansiedad y temor porque hemos caído en obedecer, pero lo vemos como una obligación. Y no sé si a ustedes les ha pasado, porque a mí me pasó esta semana y dice: tengo que ir a trabajar, tengo que ir a uno de mujer, no, tengo que ir a hacer de comer. Y esta semana Dios a mí me decía: tengo que ir a hacer ejercicio. Y cuando me puse a hacer ejercicio, Dios me habló y me dijo: es que no tienes que hacerlo. Y la verdad, me puse a meditar en todas las cosas que hago, en todas las cosas que tengo que hacer. Tengo que trabajar, tengo que limpiar la casa, tengo que comer saludable, tengo que perdonar, tengo que... Y me hice la lista en mi mente y el Espíritu Santo me dijo: si tú miras esa lista, tú no tienes que hacer nada. Y eso, el tengo que, era una carga que traía en mi espalda y en mi cabeza. Y les confieso, hasta anoche me dio un ataque de ansiedad que tenía tiempo que no me daba.
porque todos los tengo que se habían convertido en una carga. Hasta tengo que ir a la iglesia, tenemos que venir a hacer el aseo. Y Dios me decía, no tienes que. ¿Qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué pasa si no vamos a trabajar? ¿Qué pasa si no limpiamos la casa? Pero si cambiamos esa mentalidad de tengo que a quiero, porque sé que Dios va a obrar a través de lo que yo hago, ya no se hace una carga, sino se hace una bendición. Y toda ansiedad y toda pesadez se es quitada. Por eso dice la palabra, echa sobre mí tu carga. Por eso dice, mi carga es ligera. Porque Dios no quiere ponernos carga. Eso es lo que hace la religión. Tengo que hacer esto, tengo que agradar a Dios, tengo que obedecer, tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que para cumplir un requisito. Cuando Dios lo único que quiere es que confiemos y por amor nos sometemos y Él hace todo lo demás. Y sobre todo la ansiedad, que cosas que no podemos controlar, porque tengo que pagar la renta, porque tengo que pagar la luz, porque tengo eso, porque tengo. Pero si confiamos ese tengo que, sabemos que tenemos a alguien que va a suplir todas nuestras necesidades. Y nuestra fe aumenta. Y ya no andamos caminando así, porque tengo que, tronándonos los dedos, y es ver cómo estiramos y ver cómo hacemos, sino confiamos y caminamos en fe. Y la fe mueve la mano de Dios. Pero Satanás nos ha engañado tanto, y la religión y la letra ha traído una carga sobre nuestras vidas que nos ha esclavizado. Por eso Dios hoy y esta semana tal vez nos ha permitido sentirnos tan cargados y ver que todo nuestro esfuerzo es así comparado de todas las cosas que necesitamos, todas las cosas que esperamos, porque esperamos cosas por nuestras fuerzas, cuando en realidad deberíamos de sujetarnos, confiar en Dios, accionar en fe y esperar que Dios nos sorprenda, porque tenemos un Padre amoroso que nunca nos va a dar algo que no merecemos, ni algo para perjudicarnos. Al contrario, siempre va a dar algo para poder que nosotros crezcamos, para poder bendecirnos, porque dice que ya nos bendijo con toda bendición celestial. Solo queda a nosotros confiar y creer. Amén. Voy terminando. El Espíritu Santo me decía ahorita que estaba hablando Lisa, que hay gente que necesitaba escuchar este pasaje de Acab y Elías, que Dios te ha dicho varias veces. Yo no sé si es uno, yo siento que son varios. Hay varias personas aquí que Dios les ha dicho que se presenten delante de sus enemigos y que hagan y digan lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te ha dado. Hay varios que tienen que escuchar, que se tienen que presentar delante de sus enemigos para solucionar problemas, y no has querido hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque no estás confiando en Dios. Y dos, para terminar, y esta va a ser una figura de los
10 mandamientos y todas las reglas que ustedes quieran ponerlo. Entonces ven, Daniela María, agárralo así. Entonces la religión me presenta que yo tengo que cumplir todo esto. Entonces yo vengo y lo cumplo y hago todo. Entonces muchas veces agarro todo lo que ya hice por obediencia, me lo colocas encima, pónmelo encima, y me presento delante de Dios y le digo: Señor, aquí estoy, mira, cumplí todo, ahora bendíceme. Entonces eso dice Hebreos 11:6: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué no dice Hebreos 11:6: sin obediencia es imposible agradar a Dios? Dice: sin confianza es imposible agradar a Dios. Entonces yo agarro todo lo que hago para Dios y se lo pongo como un trueque y le digo: aquí está todo lo que he hecho, échame una bendición, ¿no? Porque yo te cumplí, ahora cumple tú. Cuando Dios puede agarrar toda mi perfección, las mejores obras son como trapo de inmundicia, tirarlas, y lo único que Él pide es que yo le diga: Señor, confío en ti. Entonces Dios dice: con fe sí es posible agradarme, te bendigo. Entonces, ¿cómo arranco la bendición de Dios? Confiando, no obedeciendo. No me vayan a editar esa parte y digan: el pastor dijo que no había que obedecer. No. En el contexto de todo lo que estoy hablando. Porque si confío, obedezco. Y si obedezco, voy a ser bendecido. No por lo que hago, sino por lo que confié. ¿Me estoy dando a explicar esta mañana? No te preocupes por lo que no has hecho, por lo que has hecho. Preocúpate por confiar en Dios. Porque cuando confías en Dios, agradas a Dios. Porque el que busca a Dios, crea que le hay. ¿Sabes por qué agradas a Dios? Porque todo el tiempo sabes que Dios está en todas partes. Es omnipresente. Entonces cuando estás pecando, ahí está Dios y está observando. Pecaremos menos cuando entendamos la omnipresencia de Dios, porque nos daremos cuenta que está en todas partes. Mira, nadie puede decir: estoy solito. Mentiras. Nunca vas a poder estar solito. Siempre está Dios ahí, porque Dios es omnipresente. Entonces agarro toda mi perfección, toda mi religiosidad, y me paro, y me he parado muchas veces y decir: mira quién soy, soy perfecto. Entonces Dios siempre va a encontrar una área en mi vida como el joven rico, y me va a decir: vende todo lo que tienes, a ver si es cierto. Exactamente. David, adúltero, asesino, y la Biblia dice que es conforme al corazón de él. David conforme al corazón de Dios. Porque no se trata de mi perfección, se trata de mi confianza a Dios. Alguien puede levantar sus manos y decir: Señor, ayúdame a confiar, por favor. Entonces cuando confío, voy a empezar a obedecer. Porque pudiera ser un obediente, pero esclavo en el corazón. Podría estar haciendo todo lo que debo de hacer, pero ser infeliz, porque lo estoy haciendo por obligación, no por deleite. Porque he dejado de confiar. He perdido la confianza, he perdido la fe. La fe en Dios, no la fe en las obras, no la fe en mí, no la fe en el sistema, no la fe en una persona, no, la fe en Dios. Mi confianza es el Señor. Alguien puede levantar sus manos. En ti, Señor. En ti confío.
descansa. Yo puedo ser feliz. Es sencilla la letra. En ti confía. En ti confía mi corazón. En ti descansa. Todo mi ser descansa en ti. Una vez más, en ti confía mi corazón. En ti descansa mi alma. Mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. Una vez más, en ti confía. En ti confía mi corazón. En ti descansa mi alma. En ti descansa mi alma. Mi ser Descansa en ti. Puedo ser feliz. Yo puedo ser feliz. Ahora que ya lo sabemos bien, cantémoslo con el corazón. En ti confía mi corazón. En ti descansa mi alma. Mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. En ti confía. Y en ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma. Mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando. En mi vida estás obrando. Tu perfecta voluntad. Tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando. Porque sé que estás obrando. Tu perfecta voluntad. Tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando. Y en mi vida estás obrando. Tu perfecta voluntad. Tu perfecta voluntad. En ti Confía mi corazón. En ti descansa mi alma. Mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. En ti confía mi corazón. En ti descansa mi alma. Mi ser descansa en ti. Y puedo ser feliz. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Que mis actos de obediencia sean la evidencia de mi confianza. Yo voy a hacer todo lo que tú me digas, pero basado en la confianza, no en la obligación. Quiero que levantes tus manos, iglesia, y digas:
Señor, quiero hacer todo lo que tú digas, pero basado en la confianza, no en la obligación. No quiero sentir obligación de hacerlo. Quiero sentir confianza de hacerlo. Confío en ti. Yo confío en ti. Porque la fe mueve la mano de Dios. La confianza en Dios mueve su mano poderosa a favor de tu vida. Porque has aprendido a confiar en Dios, entonces Dios puede derramar su gracia, su favor. Porque sin fe es imposible agradarlo. A Dios no le agrada que no confiemos en Él. Con tu mano en tu corazón para terminar, dile: Señor, quiero ser una persona de fe. Si algo quiero mostrarle a otros, no es mi obediencia. No. Quiero mostrarle a otros mi fe. No le voy a enseñar a otros mi vida moral perfecta. No. Le voy a enseñar a otros mi fe. No le voy a compartir a otros mi estilo de vida. No. Le voy a compartir a otros mi fe, mi confianza en Dios. Es lo que quiero ser. Las mujeres digan: quiero ser una mujer de fe. Los hombres digan: quiero ser un hombre de fe, que le crea a Dios, que confía en Dios. Y por confiar, le obedece a Dios. Gracias, Jesús. No importa que nos pongan a dar vueltas alrededor de Jericó. Es ilógico, no importa. Por la fe, Israel caminó alrededor de los muros y fueron derrumbados. Iglesia, la fe, cada paso de fe debilita los muros de tus problemas. Cada paso de fe, pequeño pero hacia adelante, va debilitando las fortalezas de maldad en contra tuya. Y va a llegar el momento que solo vas a tener que declararlo y decir: sea hecho. Y los muros se cayeron. Deja de condenarte por lo que no has hecho. Diego, te voy a decir algo. Vas a hacer con tu testimonio, va a ser más de fe que de tu pasado. Te lo voy a volver a decir. Tu testimonio va a ser más de tu fe que de tu pasado. Vas a inspirar más por tu fe y no por de dónde Dios te sacó. Porque tú lo viste físicamente, pero a todos nosotros nos sacó del mismo lugar que te sacó a ti. Del mismo. De la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Todos venimos del mismo lugar. Tu testimonio va a ser más conocido por tu fe que por tu pasado. Por eso es que te estás despertando en la confianza y en la fe. Casa de adoración, te pusieron a caminar alrededor de los muros. Camina con fe. Pero ¿a poco caminando, pastor? Tú camina. ¿Se acuerdan que prohibieron que se hablaran? Calladitos les dijo. Ok, callados. Porque a Dios se le cree, no se le argumenta. Solo se le cree. Si se dan cuenta, el evangelio es fe. ¿Fe en quién? En Cristo.
Cuando salgas de esta puerta, sal con la convicción de creerle a Dios en todo. Y la obediencia viene solita. Yo te bendigo como un árbol que Dios plantó, que Dios plantó junto a corrientes de agua. Que das fruto a su tiempo y tu hoja no cae y todo lo que haces prospera. En el nombre de Jesús, toma lo que es tuyo confiando en Dios. Amén y amén. Los amamos mucho. En la parte